¿Qué era? Phi sub 1 total. ¿Qué es el flujo total? Es todo el flujo que concatena el arrollamiento estatórico. El producido por el estator que concatena el rotor. El producido por el estator que se dispersa y no concatena el rotor, más el del rotor que concatena el estator. Acá están las tres sumas. 1, 2 más 1 sigma más 2, 1. ¿Qué es el flujo 2 total? La suma del phi 2, 1, 2 del rotor que concatena el estator, más el del rotor que no concatena el estator y es disperso, más el del estator que llega al rotor y también lo concatena. Y es igual a la suma de phi más phi 2 sigma. El mismo phi que tenemos acá, pero más el phi 2 sigma que está acá. Si ubicamos el phi 2 sigma en la posición apropiada, nos da como resultado el flujo phi sub 2 total. Y tenemos representado temporalmente las mismas magnitudes y algunas más de las que teníamos representadas allá recién en el diagrama espacial. Acá incluso complementando con la sumatoria de todos los flujos intervinientes. ¿Son similares el módulo flujo 1, 2, T y flujo 2T? Por el hecho de que vienen producidos por fuerzas magnetomotrices que son de la misma magnitud, que circulan sobre un mismo circuito magnético. Acá no tenemos el problema que en la máquina síncrona que sirve de polos salientes, que si la reacción de inducido se cerraba frente a los polos o en las zonas interpolares. Acá el entrehierro es uniforme. Entonces la reluctancia que van a encontrar todas las líneas de campo son similares sin importar la posición. Entonces por eso podemos hablar de que son comparables. Diagrama espacial, diagrama temporal. Vamos al concepto de nuevo. ¿Por qué uno era espacial y por qué el otro era temporal? ¿O bajo qué criterio se trazaba el temporal, que es el que ustedes ya sabían? Es la sucesión temporal de cómo se van a ir dando las diferentes magnitudes en un punto fijo de la máquina, en un conductor, en una espira, en una bobina. Yo veo el sistema girar y digo, pasa primero la F1, luego la FR, luego la F2. En el espacial, en cambio, ¿qué tenemos? Una foto directamente. Cortamos la máquina y vemos en qué posición está la F1 en ese instante, en qué posición la F2 y así todas las otras magnitudes. Más allá de que sabiendo que esto está girando en sentido antihorario, si yo me paro en un conductor veo que primero pasa F1, luego llega la fuerza electromotriz, luego llega la corriente y luego la fuerza magnetomotriz F2. O sea, al fin y al cabo terminamos viendo más o menos lo mismo si nos paramos en un punto determinado y dejamos que todo eso gire. ¿Por qué? Porque esto es un instante nada más. Si yo lo dejo que gire y un ratito después saco otra foto, todo eso va a haber girado en sentido horario en una determinada posición. ¿Dudas respecto de esto? Todo. Tienen que conseguirse el libro y empezar a leer, gente. Si no, no solamente que no van a llegar a tiempo para el recuperatorio del primer parcial, no van a llegar al segundo. Y de paso me ayudan a de la clase pasada. Claro, exactamente. Pero más allá de eso, la parte de que las dos fuerzas magnetomotrices están a distintas frecuencias y se podían... No, las fuerzas magnetomotrices no están a distintas frecuencias, son producidas por corrientes de distintas frecuencias. La fuerza magnetomotriz, sí. A ver, una corriente tiene una determinada frecuencia porque vos la ves en un conductor, tiene una polaridad, se hace cero senoidalmente, cambia de polaridad, crece senoidalmente. La fuerza magnetomotriz no la tenés dentro de un conductor. Sí tiene una distribución senoidal en el espacio y en la medida que se mueve la ves variar senoidalmente. Pero en realidad a lo que vos querés llegar es a que las dos fuerzas magnetomotrices se mueven a la misma velocidad, siendo producidas por corrientes de diferentes frecuencias. ¿Por qué? Porque la velocidad de un vector tiene que ver con la frecuencia de la corriente que lo produce. Entonces, la fuerza magnetomotriz F1 se mueve a una velocidad N1 igual a 60 por F1 dividido P. La fuerza magnetomotriz F2 se mueve a una velocidad N2 igual a 60 por S por F1 dividido P. Entonces, así no es lo mismo.
Porque si el rotor está marchando, S es igual a 0,03, 0,05. Por ende, las velocidades no son iguales. Pero ahí tenemos que hacer un análisis adicional. Esta N1, más allá de que es velocidad absoluta porque el estator está quieto, en realidad es la velocidad relativa de F1 con respecto al estator. Sí. N2, de la misma manera, es la velocidad relativa del campo rotórico respecto, o del campo rotórico o F2 respecto del rotor. Pero ese rotor a su vez está girando a una velocidad n. Que si vos a esa velocidad n, si la sumas a n2, te termina dando igual a n1. Con una demostración que habíamos hecho por acá, que ya borramos y que está también en la clase pasada. A ver. N es la velocidad del... A ver. N es la velocidad mecánica del rotor. Sí. Velocidad mecánica a la que gira el rotor. N2 es la velocidad mecánica a la que el campo del rotor gira arriba del rotor. N2, claro, la diferencia, sí. La suma de N más N2 termina siendo igual a N1, que es la misma velocidad a la que gira el campo del estator. ¿Qué quiere decir? Los dos campos, más allá que sean producidos por corriente de frecuencia F1 y de frecuencia F2 igual a S por F1, giran a la misma velocidad. A ver, es el equivalente a esto. El campo del estator, usted que estuvo viajando estos días, es un colectivo. Campo estatórico. Es un colectivo que marcha a 80 kilómetros por hora. El rotor es un colectivo. El rotor es un colectivo que marcha a 75 kilómetros por hora. Pero hay una persona dentro del colectivo, que es usted en este momento, que descubrió que los muchachos de adelante estaban tomándose un Fernet bien frío, que está corriendo a 5 kilómetros por hora hacia adelante. Más rápido. Sí. Entonces, el colectivo que iba pasando al de 75 va a 80, el suyo va a 75, pero como usted en el mismo sentido va corriendo 5 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad está corriendo? ¿A qué velocidad absoluta se está moviendo? Igual que la del campo. A la suma de las dos. Entonces usted va a la misma velocidad que el estator, a la misma velocidad que el campo estator. Claro. Más allá de que el rotor está yendo más lento, usted como campo rotórico está yendo a una velocidad por arriba de esa. Y esa velocidad, la suma de esas dos velocidades es igual a la del estator, a la del campo estator. Eso es lo que pasa acá. Vos tenés. O sea, Pasemos lo otro dibujo. el flujo producido por el rotor entonces va a ir a la misma velocidad que el estator. Exactamente. Por una cuestión muy simple, que la podemos demostrar en una, no por una cuestión, perdón, la podemos sintetizar en una expresión adicional. Habíamos dicho, la velocidad absoluta del campo del estator era igual a la velocidad, velocidad absoluta del campo del rotor, es igual a la velocidad mecánica del rotor, más el deslizamiento por la velocidad del campo del estator. ¿Qué pasa si el rotor pongamos que esto, vamos a ponerlo en números? N1, 3000 RPM. Deslizamiento 0,03. Nosotros recordando que deslizamiento es igual a N1 menos N sobre N1, de acá podemos despejar N. Aquí es igual a N. Va a ser igual a S por N1 menos S por N1. ¿Alguien tiene calculadora a mano?
2910. Bien, entonces, planteamos esto. Máquina de un par de polos para 50 Hz, 3000 revoluciones por minuto de la velocidad del campo estatórico. Primer caso, esto que tenemos acá. Deslizamiento igual a 3%. Por ende, N, ¿cuánto me dijo? 2910 RPM. Calculemos cuánto vale la velocidad absoluta. N, 2910, más deslizamiento 0,03 por 3000. ¿Cuánto vale la velocidad absoluta? 3000, ¿no? 3000. Entonces, ¿qué vemos? La velocidad absoluta es igual a las 3000 revoluciones por minuto de la velocidad absoluta del campo estatórico con respecto al estator. Vamos a otro ejemplo. Caso 2. S igual a 1. ¿Cuánto vale N si S es igual a 1? 3000 menos 1 por 3000, 0. El rotor está detenido, pero la máquina está conectada a la red. ¿Cuánto vale la velocidad absoluta del campo rotórico? N es igual a 0 más S por N1. ¿Cuánto vale S? 1 por 3000 sigue siendo 3000. ¿Qué quiere decir? Mientras más rápido gira el rotor, yo podría decir más rápido se mueve esta persona, pero en realidad mientras más rápido gira el rotor, esa persona arriba del rotor marcha a una velocidad más lenta. Entonces, si yo apuro el rotor, se reduce el deslizamiento y se reduce la velocidad del campo rotórico con respecto al rotor. Pero si yo freno el rotor, se reduce la velocidad mecánica del rotor, pero aumenta la velocidad eléctrica del campo rotórico con respecto al rotor. Y la suma da siempre el mismo resultado. La velocidad absoluta se mantiene constante, sin importar que yo lo frene o lo libere el rotor. ¿Cuándo lo freno? Cuando lo cargo mecánicamente. ¿Cuándo lo libero? Cuando lo descargo. ¿Qué pasaría si de repente yo lo acelero y lo llevo a una velocidad superior a la de sincronismo? El deslizamiento se hace negativo. Entonces lo que antes sumaba ahora resta. Y la velocidad del campo rotórico, más allá que el rotor gire a supersincronismo, la velocidad sigue siendo la de sincronismo. ¿Se entiende? Entonces, eso nos permite hacer siempre composiciones estáticas de fuerzas magnetomotrices. ¿Por qué? Porque lo que no gira en sincronismo es el rotor, pero el campo rotórico sí gira en sincronismo con el campo estático. Bien, ya que hemos visto esto, vamos a un tema que es bastante más aburrido que este, como para terminar de darle sueño, y cabe una aclaración adicional al respecto. Es tema de examen también. O sea, pasamos a hablar de una magnitud mecánica. ¿Qué es el par electromagnético interno? Nosotros recién dijimos, tenemos un estator, tenemos un rotor en su interior, cada uno con sus respectivos arrollamientos. Cuando alimentamos esta máquina eléctricamente desde el estator, aparece una fuerza magnetomotriz estatórica que de alguna manera hace que circulen corrientes en el rotor y aparezca una fuerza magnetomotriz rotórica también, que sumadas nos dan una fuerza magnetomotriz resultante. Sea como fuere, aparece un campo que gira a una velocidad de sincronismo en el entrehierro, y en el borde de ese entrehierro tengo conductores dentro de los cuales circula corriente. ¿Qué le pasa a conductores dentro de los que circula corriente cuando los someto a la acción de un campo magnético? Fuerza de interacción electrodinámica. Que si los campos están girando a velocidad omega 1 en sentido horario, ¿qué van a hacer? Van a tratar de hacer que esos conductores se desplacen en sentido antihorario. Y si ese rotor está montado sobre un eje que le permite girar libremente, el rotor va a comenzar a girar y va a tomar velocidad. Entonces, ¿qué es el par electromagnético interno? Es el par motor
que el campo que tenemos en el entrehierro delta le imprime al rotor para tratar de hacerlo girar. No va a ser el par mecánico real que tengamos en el eje porque tenemos que descontarle pérdidas para llegar al eje. Cuando lo que comencemos a hacer girar va a haber un par resistente producido por el rozamiento de los cojinetes o de los rulemanes. Vamos a tener un par resistente producido por los sistemas de ventilación. Entonces no va a ser el par mecánico, el par motor mecánico real en el eje. Es el par que el campo del entrehierro le imprime al rotor para tratar de hacerlo girar. Entonces ese es el par electromagnético interno. Estas fuerzas magnetomotrices tienen desfasajes entre ellas, de los que no hemos hablado recién, a los que le llamamos el desfasaje entre F1 y FR se llama θ sub 1. El desfasaje entre FR y F2 se llama θ sub 2. Y el desfasaje entre F1 y F2 se llama θ. Si a esas fuerzas magnetomotrices las desarrollamos y las dibujamos con el entrehierro rectificado, vamos a tener el estator arriba, como solíamos dibujar en la máquina síncrona, el rotor y sus conductores abajo, y esos en lugar de ser vectores van a ser un par de ondas. Una fuerza magnetomotriz F1 que viaja a velocidad V1 hacia la derecha, una fuerza magnetomotriz F2 que también viaja a la misma velocidad, porque si las dos rotan a la misma velocidad, en desplazamiento lineal las dos viajan a la misma velocidad, y la suma de esas dos fuerzas magnetomotrices, ¿qué nos va a dar? Una fuerza magnetomotriz resultante que también va a viajar a la misma velocidad que las otras. Y acá podemos ver también los ángulos. Respecto del pico de las tres ondas, desfasaje entre F1 y FR, θ 1. Entre F2 y FR, θ 2. Y desfasaje entre F1 y F2, θ. ¿Dejamos planteado esto? Vamos a calcular el par electromagnético interno. Lo importante de esto es saber que todas las ondas están viajando a la misma velocidad. Mecánicamente, energía es igual a par multiplicado por desplazamiento. Linealmente, aquí es igual energía a fuerza por distancia de desplazamiento. Acá la distancia la identificamos con un ángulo de desplazamiento geométrico. Si lo planteamos como diferencial, un diferencial de energía va a ser igual a ese par por un diferencial de desplazamiento. Lo que nos lleva, ahora sí traducido al par interno de la máquina, a decir que el par interno puede ser igual a la derivada de la energía que le estamos queriendo inyectar al rotor con respecto al desplazamiento geométrico que tenemos. A partir de inyectarle esa energía magnética al rotor para tratar de hacerlo girar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la derivada de la energía contenida en el entrehierro, por el campo magnético del entrehierro, para poder derivarla con respecto al desplazamiento y calcular el par interno. Entonces tenemos que entrar a hacer sus calculitos. En un campo magnético, como el que tenemos en el aire, la energía por unidad de volumen, a la que vamos a llamar W', ¿qué es energía por unidad de volumen? Cada centímetro cúbico de aire en el entrehierro tiene una determinada energía que se puede calcular de esta manera: un medio de la permeabilidad en la que nos encontramos, del medio en que nos encontramos, que es entrehierro, es aire, por eso mu sub 0, por la intensidad de campo que tengamos elevada al cuadrado. Si nosotros suponemos esta distribución senoidal o cosenoidal de F sub R, podemos representarla acá abajo y decir F sub R, ¿sí?, o H sub R, cualquiera de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre F y H?
Fuerza magnetomotriz e intensidad de campo. La longitud del circuito magnético. Y como estamos trabajando con el entrehierro, la longitud del circuito magnético en cualquier zona de la máquina es constante, es la misma. Entonces podemos hablar de FR máximo o de HR máximo, que es esta amplitud que tenemos ahí. En función de un ángulo θ, que va a ser un ángulo θ eléctrico, no geométrico, porque una onda, una semi-onda de campo tiene 180 grados eléctricos. Si la máquina tiene un par de polos, los grados eléctricos y geométricos son lo mismo, pero si la máquina tiene más pares de polos, la cuestión ya cambia. Entonces acá representamos ángulos eléctricos, acá representamos ángulos eléctricos y acá son geométricos si la máquina es de un par de polos. Si la máquina tuviese dos pares de polos, el ángulo, que es casi 180 grados, se tornaría casi 90, se dividiría por la mitad. Para un determinado ángulo θ, que vamos a tomar como referencia, vamos a tener la elongación h sub θ, en donde h sub θ es igual a HR máximo por coseno de θ por haber tomado una distribución cosenoidal. Y h sub θ va a ser igual a FR máximo dividido delta por coseno de θ. Entonces vamos a usar esta distribución de campo, que es la que tenemos en el entrehierro, para calcular la energía por unidad de volumen contenida en el entrehierro. Esa energía por unidad de volumen, W', es igual a 1 medio mu sub 0 h cuadrado. H cuadrado es FR máximo al cuadrado dividido delta cuadrado por coseno cuadrado de θ. ¿Por qué tuvimos que poner todo al cuadrado? Porque la expresión que tenemos acá es de h y lo que estamos utilizando es h al cuadrado. Energía por unidad de volumen. ¿Qué queremos tener nosotros? ¿Qué dijimos? ¿Qué es la energía por unidad de volumen? La energía contenida en un centímetro cúbico de volumen. Pero queremos saber cuánta energía hay en todo el entrehierro para poder derivarlo y calcular el par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular un diferencial de volumen de nuestro entrehierro delta para un diferencial de θ geométrico, porque estamos midiendo geométricamente la máquina. Queremos saber, para ese diferencial de θ geométrico y ese entrehierro delta, en donde obtenemos esta superficie, si miramos la máquina de frente, multiplicada por la longitud axial, ¿cuánto vale ese diferencial de volumen? Y acá podemos rápidamente tomar un diferencial de S, de longitud, en donde el diferencial de volumen va a ser igual a delta por L y D por diferencial de S. Y ese diferencial de volumen va a ser igual a delta L y D. Diferencial de S es igual al radio que estamos tomando como referencia por diferencial de θ geométrico. Eso vale el diferencial de volumen de un diferencial de entrehierro que estamos considerando. Entonces, podemos calcular ahora, pasar de nuestra energía por unidad de volumen a la energía para este diferencial de volumen. Y vamos a calcular entonces un diferencial de energía correspondiente a ese diferencial de volumen. ¿A qué va a ser igual? 1 medio mu sub 0 FR máximo al cuadrado dividido delta al cuadrado por coseno cuadrado de θ por delta, por L y D, por diferencial de θ geométrico. Y ahí sonamos, porque tenemos coseno de θ eléctrico por diferencial de θ geométrico. Son incompatibles, digamos, no son comparables las dos unidades de medida. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Recordar esto, que un diferencial de θ geométrico
es igual a un diferencial de θ eléctrico dividido P. Por ende, el diferencial de volumen puede ser tranquilamente L y D por el radio por diferencial de θ eléctrico dividido P. Entonces, delta, que me ha faltado acá, por L y D por R por diferencial de θ dividido P. Déjate por R. Muy bien, muchas gracias. Si no, después no íbamos a ver dónde nos perdimos la R. Cuando tengamos la pizarra llena de fórmula y ya empecemos a borrar desde allá, no le íbamos a encontrar. Entonces, tenemos cuál es la energía contenida o el diferencial de energía contenido dentro de un diferencial de volumen. ¿Qué podemos hacer ahora? Por integral, extender eso a todo el volumen del entrehierro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la energía total del entrehierro para un par de polos. Por eso la dividimos por P. Que va a ser igual a 1 medio mu sub 0 FR máximo al cuadrado dividido delta, porque se termina simplificando el cuadrado por un delta, por coseno. El coseno lo vamos a dejar para el final. Por R, por L y D dividido P, no nos estamos olvidando de nada, por integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de θ por diferencial de θ. Para pasar de diferencial de energía a energía, podemos integrar la energía que está en función del coseno del ángulo y del diferencial de θ entre 0 y 2pi. Y acá viene la aclaración. Si integramos entre 0 y 2pi, ¿qué son? Un par de polos. Por eso decimos que es la energía para un par de polos, por eso lo dividimos por P, energía por par de polos. Si después a esta ecuación, a este resultado lo multiplicamos porque se trata de una máquina de 2 pares de polos, se multiplica por 2. Si es de 4 pares de polos, se multiplica por 4. Este resultado es para un par de polos. Entonces, resolvemos la integral. Aquí es igual la integral de coseno cuadrado de θ diferencial de θ integrado entre 0 y 2pi. Es igual a la integral entre 0 y 2pi de 1 medio más 1 medio de coseno, me parece, de 2θ o algo así. La cuestión es que todo eso integrado nos lleva a que es igual a pi. Entonces, la energía por par de polos termina siendo igual a 1 medio de mu sub 0 FR máximo al cuadrado dividido delta R, L y D dividido P por pi. Una pregunta. ¿No Sí. tenemos desde ya todos los valores allá para sacar el par interno? Si tenemos el diferencial de B y tendríamos el diferencial de geometría. ¿Cómo, perdón? Hay la fórmula que está arriba. Si, ¿En esta? si el diferencial de geométrico es diferencial de sobre P, eso no le puedo pasar a la Es que en realidad tengamos en cuenta, esto es un diferencial. Y acá el diferencial lo tenemos que usar para derivar. Entonces necesitamos tener la energía para derivarla. No tenemos todavía la energía para poder... Es un simple diferencial por el momento. Y ahí va a haber todas las complicaciones por las que tenemos que pasar para poder llegar al resultado. Teniendo la energía por par de polos es muy simple. Fíjense qué pasa con el P que tenemos en los denominadores. Per cuadrado ahí. Se simplifica. No, pero espera, alguien me dice un P al cuadrado. ¿Dónde es un P al cuadrado? No se lo digo. Alguien dice un P al cuadrado.
cuando se divide por P ahí, como que el otro P te queda igual. Exactamente. Nos ha faltado poner 1 al cuadrado. ¿O no? Sí. No. Porque no- Porque en realidad no hemos dividido por P. El dividir por P es porque lo integramos acá para esto. Pues ya tenemos un P de arriba. Claro. Claro, hay un P de cada lado. Entonces, estimo, si hacemos el procedimiento correcto, que en realidad se simplifican los P y desaparecen directamente. Sí, para un par de polos. Porque es para un par de polos. Después, si nos falta un P, volvemos y lo estudiamos. Sigamos. Ahora, tenemos que buscar poner la energía en función de algo que nos permita derivarla con respecto a θ g. Esto no es derivable. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo calcularlo. Pero resulta que si a esta representación que tenemos acá, en donde aparece F1 y F2, que forman un ángulo θ y que sumadas me dan la F sub R, haciendo un retorcido análisis del teorema del coseno, llegamos a que Fr al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 por coseno de θ. Entonces, la energía que tenemos en nuestro entrehierro pasa a ser igual a 1/2 de mu sub 0 por R por L y D dividido delta por pi por F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2F1 F2 coseno de θ. Y ahora a eso sí lo podemos derivar para calcular el par. Porque tenemos la energía y la vamos a derivar con respecto a θ g. Y recordemos esto. Par interno igual a derivada de energía del entrehierro con respecto a θ g es igual a decir P por la derivada de la energía con respecto a θ eléctrico. ¿Por qué? Porque lo tenemos en función de θ eléctrico a la energía. Entonces, nuestro par interno va a ser igual a la derivada de esa ecuación que tenemos arriba con respecto a θ multiplicada por P. ¿Qué se va a mantener constante y no se nos va a desaparecer en la derivada? Todo lo que está de alguna manera como producto de coseno de θ, es decir, 1/2 mu sub